el propio músico, ¿ya? Cuando hablamos de artista, interpretaciones o ejecuciones artísticas, ya habíamos visto un poco en la clase anterior, ya que cuando se fija, ya tiene el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones. Por ejemplo, los cantantes, pues los artistas que cantan una canción o que ejecutan, en este caso, una interpretación. Ellos tienen el derecho de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones. O sea, estamos hablando que ellos autorizan para que el proveedor ponga a disposición al público y se realice la comunicación pública. Igual en la radio, ellos autorizan para que a través de la radio nosotros podamos escuchar esa grabación, ya ese sonido de ese intérprete. Artista o ejecutante en todo caso, ¿verdad? Aquí también él a través de un mismo contrato, ya se tiene que establecer o fijar ejemplares de la misma, el derecho al alquiler, el derecho a la comunicación pública, lo que es el hilo o medio inalámbrico, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar donde ellos se encuentran. Esos artistas, intérpretes, ejecutantes que participen colectivamente en una misma interpretación, cuando hablamos de un grupo musical, un coro, un ballet, de acuerdo a la forma como se presenta la obra, se debe designar en el contrato la persona de todos ellos quien los va a representar para la cesión de los derechos. Esto no tiene nada que ver con los solistas ni los directores de orquesta o de escena, ¿verdad? No es el caso, porque ellos tienen una representación de forma individual. Además que el artista goza, además del derecho al crédito de su nombre, la interpretación y ejecución, el derecho a oponerse de una deformación o mutilación de la interpretación que él ejecuta, ¿verdad? De su actuación que no lesione su prestigio o reputación. Y estamos hablando que esos derechos son irrenunciables e intransmisibles, ¿ya? Igual como los derechos morales, perdón. ¿Cómo se transmiten los derechos en este caso? Estamos hablando patrimoniales, ¿verdad? Por causa de muerte o por cualquier otro modo admitido en la ley, ya puede ser objeto de cesión de actos indebidos, pueden ser de forma exclusiva o sin ella, ¿ya? Eso va a depender, quedando limitada el derecho o los derechos concedidos por parte del autor. A la modalidad de explotación, inclusive la forma de explotación por parte del autor, expresamente prevista en el tiempo y en el ámbito territorial. Estamos hablando de un contrato, ¿ya? Y aquí dice que toda transferencia debe formalizarse por escrito. Y cuando en ese contrato no se indica la duración, dice que quedará limitado a 5 años. Si no se expresa lo que es el ámbito territorial donde se va a usar la obra, se entenderá el país de su otorgamiento, donde se firma el contrato. Será nula la cesión de derechos por un periodo no mayor, cuando es mayor de 5 años, es nula y tiene que volver nuevamente a firmar un contrato, ¿ya? Y puede ser objeto de una demanda en la vía judicial por una infracción a la ley cuando ya pasan los 5 años, ¿ya? Esto tiene que ver con respecto al conjunto de obras que pueda crear el autor, así como el convenio en que el autor se comprometa a crear esa obra, ¿ya? El tiempo. Cuando hablamos de contrato de trabajo, hablamos de una obra realizada por un actor por cuenta de una persona natural o jurídica, denominada en este caso empleador, que es el que lo financia al actor, ¿ya?
En el marco de un contrato de trabajo y de empleo, salvo disposiciones en contrario del contrato, el primer titular de los derechos morales y patrimoniales será el autor. El primer titular, ¿ya? Pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se consideran transmitidos al empleador. O sea, que va a aparecer el nombre del autor en la obra, pero quien va a hacer la explotación de la obra por el contrato de trabajo porque le proveyó los recursos va a ser el empleador, ¿ya? En la medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de su creación. Por eso hablamos también de los contratos de licencia. Todo esto es vía virtual y tiene que haber acuerdo de voluntades, ¿ya? Contrato de edición. Esto tiene que ver con los derechos entre el autor y sus derechohabientes y el editor, ¿ya? En virtud del cual aquí, ¿qué es lo que hacen? Firmar un documento por escrito ese documento se llama contrato de edición. Ahí se establece la remuneración, cuáles son los derechos que concede al editor, ¿ya? Como es la reproducción y la distribución de la obra, y el editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas con la sujeción y disposición en la ley en base a lo acordado. Por eso es importante dejar claras las condiciones de ese contrato de edición en relación a los derechos de las partes. E insiste la norma que debe ser por escrito, nada de verbal. No es nulo, ¿ya? Es nulo ese contrato si es verbal. Si no se hace el constar el carácter de exclusividad de la obra, se entenderá que el autor puede otorgar a otra persona a través de un contrato los derechos, ¿ya? Pero cuando se dice exclusividad, el autor no puede otorgar a otra persona ese contrato, ¿ya? O los derechos, no puede transmitirlo, ¿ya? Cuando hablamos de una edición de una obra de forma del libro, el contrato se va a expresar inclusive en el idioma en que ha de editarse la obra, ¿ya? Porque hablamos de que se puede hacer una traducción de la obra. Por eso es importante establecer el idioma que ha sido editada la obra, ¿ya? Y en cuyo aspecto, en este caso, se entenderá cedido al editor el correspondiente derecho de introducción si no se hace y no se indica en el documento, porque en todo caso el editor solo podrá editarla en el idioma original, ¿ya? Por eso, establecer de qué forma o qué otro idioma se va a editar esa obra, ¿ya? El de representación, este tipo de contratos es aquel en virtud del cual el autor o sus derechohabientes autorizan a un empresario el derecho de representación pública de la obra dramático-musical, coreográfica, pantomímica, mediante una remuneración, ¿ya? Y aquí estamos hablando que ese empresario se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas en la regla y en la disposición, en lo dispuesto en la ley. Por ejemplo, una casa disquera X, Sony Music, por ejemplo, que un artista o intérprete ejecutante o un autor otorga los derechos para la representación de su obra dramático musical o dramático o solo dramático o artístico inclusive, ¿ya? Aquí estamos hablando también que aquí se debe establecer o concretar el contrato que es por un cierto tiempo, ¿ya? Y por un número determinado de representaciones, ¿ya? Se debe fijar el efecto de la misma, ¿ya? Y determinar las modalidades de representación convenida. Y en este caso, ese contrato de representación
en un teatro local será por el tiempo convenido. Por ejemplo, cuando se presentan las obras, ¿ya? En el teatro muchas veces ustedes ven que esas presentaciones pueden realizarse varios días o puede realizarse solo un momento o 2 momentos, ¿ya? Eso va a depender de lo pactado en partes, ¿ya? Igual, ¿ya? En el contrato de representación que no se exprese la modalidad o la forma, ¿ya? Que se va a celebrar, ¿ya? Para en el teatro, lo que es la sala o el recinto, a lo que el acceso solo se realice mediante el pago de un precio de entrada. Aquí el autor está obligado a entregar al empresario el texto de la obra con la partitura o en su caso completamente instrumentada cuando no se hubiese publicado en forma impresa y responderá frente al mismo, en este caso en su autoría, la originalidad, la obra y el ejercicio pacífico del derecho. Pero después, esa se entrega para la representación, ¿verdad? Pero después tiene que regresarlo al autor, porque eso es soporte material, ¿ya? De su obra. Es la obra original como tal. Hay contratos de producción audiovisual, aquí estamos hablando, pues cuando los autores de una obra de ese género se obligan frente a un productor a aportar la creación respectiva, por ejemplo, contribuciones intelectuales mediante cesión de derechos de explotación. Cuando hablamos de las películas, ¿ya? Un guión. ¿A qué empresa audiovisual se le va a conceder ese derecho para la puesta a disposición al público de esa obra? ¿Ya? Eso es importante establecerlo en el contrato audiovisual. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Un placer haber estado con ustedes. Buen día.